departamento de Chiquimula para hablar acerca de pues, lo que representa esta caravana migrante, principalmente cuando mañana, ya lo señalábamos, toma posesión como nuevo presidente, el número 46 de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué significa para su gobierno? Pues los que se encuentran ya varados en esta franja divisoria entre México y Estados Unidos y los que pretenden llegar a territorio estadounidense en las próximas semanas. Se encuentra ya en la línea telefónica Eunice Rendón. Ella es especialista en temas de migración y seguridad. Eunice, muy buenos días. Hola, Wendy, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Eunice. Pues una caravana más, la caravana primera que conocemos de este 2021, quizá de muchas más que estarán intentando llegar a territorio estadounidense. Pues sí, efectivamente, esta es la caravana pues con la que inicia el 2021, que bueno, de hecho ya se considera que hay varias, porque en una primera etapa de esta caravana salieron cerca de 250 migrantes, luego se unieron cerca de 1,500 más, y bueno, ahí fue en aumento hasta llegar a cerca de 1,000 personas con la intención de migrar hacia los Estados Unidos ya en Guatemala, pero como bien dices, se ha ido fragmentando. Ahí el tema de los acuerdos que hiciera el gobierno de Donald Trump con varios de los países de Centroamérica y con México, pues ha surtido efecto. Recordemos que desde 2018 a la fecha, cerca de una docena de caravanas han salido justamente de San Pedro Sula, Honduras, que es hoy también el origen de esta caravana, y que hay que decirlo, es también un lugar en donde hoy en día hay un caldo de cultivo importante. Por un lado, es un lugar que ha estado en los primeros sitios de violencia homicida por los últimos 20 años, entonces hay un riesgo importante y mucha de la gente que huye es por el riesgo a perder la vida por esta violencia homicida. Por el otro lado, tenemos que en 2020 hubo 2 huracanes, Eta y Lota, que vinieron también a flagelar la economía de esta región. Y por último, pues el tema también del coronavirus, que ha impactado también en la economía y en la dinámica social de estos sitios, de esta región. Y bueno, por supuesto, el cambio de gobierno en Estados Unidos sin duda anima a algunos de los migrantes que creen que va a ser más fácil entrar a lo que venía sucediendo con Donald Trump. Ya el gobierno estadounidense a través de las embajadas en los países de Centroamérica, incluido también en México, ya han pues sacado anuncios de que no va a ser así, que no viajen, que es peligroso y que no van a lograr entrar. Asimismo, pues impulsando esta operación que Trump había ya establecido con los países de Centroamérica, vemos a Guatemala pues con una presencia muy importante y con como tú decías, con uso de gas lacrimógeno y pues violentando también a muchos de estos migrantes que venían en la caravana para dispersarlos. Se ha logrado de alguna forma dispersar la caravana. Esto no quiere decir que no vayan algunos de ellos a continuar camino. El problema, y lo que hemos visto en los últimos años cuando ha sucedido, más bien en el último año cuando ha sucedido este tipo de disuasión por parte de la autoridad, lo que hacen es que los migrantes toman rutas con mayor riesgo y se dividen en grupos más pequeños. Sin duda, algunos también regresan a su territorio y bueno, hay mucho que se dice al respecto, ¿no? Por un lado, Claro. dicen que hay gente motivando con otros intereses, eso se ha dicho en las últimas 10 caravanas. Sin duda, debe haber parte de estos grupos, pero hay que entender una cosa de fondo. También hay gente que va en esta caravana, que lo hace, por supuesto, porque lo vio en redes, porque vio la oportunidad y se le hace más fácil y más barato viajar en caravana, pero que tiene sin duda la necesidad humanitaria, la necesidad económica muchas veces también de viajar. Por eso es que vemos familias y niños también en esta caravana. Y creo que eso es algo que tenemos que considerar también las autoridades de los diferentes países de Centroamérica y el caso de México. Sí. No es o todos o ninguno. Tenemos que ver si hay algunas personas que vienen ahí con los requisitos necesarios, es decir, claro, no esto que están pidiendo que tengan el examen de COVID, pues nadie va a traer eso, es gente que no tiene recursos, es gente que pues está en un momento muy complejo, y yo sé que el tema de venir en caravana y el tema de la pandemia empeora todo y hace ahora sí que más complejo para todos la situación, pero hay muchos niños y creo que esos deben ser considerados de forma distinta, con una visión humanitaria, con una visión que haga prevalecer el interés superior de la niñez. Recientemente el gobierno mexicano, en una cuestión creo positiva, el Instituto Nacional de Migración
ya no está deteniendo niños y liberó a los que tenía. Ese era un tema pendiente en la agenda migratoria desde hace años, por fin se cumplió, pero ahora hay que ver cómo los atiende el DIF y otras instancias, y bueno, ver qué sucede con esta caravana, y por supuesto vamos a ver también qué pasa en los primeros meses de la administración de Biden, ¿no? Que promete una reforma migratoria y un cambio en algunas de estas políticas antimigrantes desde el día 1 de su administración a través de firmas de decreto. Oye, Eunice, veíamos, bueno, en Guatemala ahorita los tienen detenidos, sin embargo, bueno, también en nuestro país, en México, pues se ha dispuesto ya de un operativo por parte de integrantes del Instituto Nacional de Migración, pues para recibir a esta caravana. ¿Qué papel debe de jugar México? Tú lo decías, la actuación que se ha tenido en contra, porque pues eso finalmente el término, en contra de estos migrantes por parte de las autoridades guatemaltecas, pues tiene mucho que ver con estos acuerdos que se hicieron con Donald Trump, acuerdos que también en México normalmente, bueno, signó también con Estados Unidos, pero ¿qué papel va a jugar en esta ocasión cuando sabemos que mañana la persona con la que se firmó, con la que se signó, con la que se acordó, ya estará fuera y posiblemente la política migratoria de Joe Biden sea totalmente opuesta a la que traía Trump? Mira, por un lado, creo que es importante subrayar lo que dices. México también ha sido partícipe pues de estas políticas antimigrantes de Trump. Hemos funcionado como parte del muro, como lo ha hecho Guatemala en los países de Centroamérica. Creo que la política más difícil, la peor decisión a la que México pues se ha juntado, digamos, o ha aceptado por Trump es la de Remain in México, permanece en México, que tiene varadas a muchas personas en 6 puntos fronterizos del norte de nuestro país, y eso es parte de lo que prometió Kamala y Biden terminar. Entonces, esa me parece la decisión más importante de revertir y ahora sí que hacer las cuestiones necesarias para que eso termine, y quien quiere el asilo en Estados Unidos espere del lado americano y no del lado mexicano. Y por el otro lado, en términos del cambio y de lo que se viene, va a ser paulatino, y creo que este mensaje que dio la embajada va a seguir permanente de alguna forma, porque tampoco quieren que lleguen en masa y no quieren que haya una falsa expectativa sobre lo que va a ser esta política migratoria, pero sin duda tiene que cumplir con lo dicho. Ya te decía yo que parte de la promesa es que el primer día, el día de mañana, tiene listos una serie de decretos para, sobre todo en los temas migratorios, medioambientales y en el tema de la atención al coronavirus, que le parecen los temas más urgentes. Y lo más importante va a ser la reforma migratoria, que Biden verdaderamente lance esta reforma en los primeros días de su gobierno, hoy que tiene la mayoría en ambas cámaras, para que no le pase lo que Obama, que no logró cumplir con esa promesa que tenía con los latinos. Y bueno, seguramente México tendrá que replantear también varias de las políticas que creo que de alguna forma obligados o presionados por Trump se llevaron a cabo, y retomar esa visión humanista con la que el presidente Andrés Manuel inició el gobierno y hablaba en el tema migratorio. Mucho también se ha hablado del trabajo del equipo de Marcelo Ebrard con el trabajo del equipo de Biden para ir a los temas también de las causas y trabajar con los países de Centroamérica en este apoyo para evitar o que migren desde el origen. Perfecto. Y eso pues veremos qué pasa. Pues Eunice, te agradecemos mucho tu conversación. Vamos a estar pues pendientes, estar en Guatemala, de un momento a otro podrían avanzar, llegar a la frontera de nuestro país y veremos ahí, como tú bien lo dices, cuál será la actuación de las autoridades y qué es lo que pasa, ¿no? Porque ya es brincando a México, están mucho más cerca de su objetivo, que es Estados Unidos. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias a ti, buenos días. Muy buenos días, Eunice Rendón, especialista en temas de migración y seguridad.